¿Alguna vez tus abuelos o algún familiar te ha contado una historia? Bueno, pues esta vez te contaré una historia que le pasó a mi abuela. Esta historia ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua. Era en el año de 1963. Mi abuela tenía 14 años. Ella vivía en la colonia Aldama. Ella me platicaba que le gustaba salir a bailar en los bailes de barrio, colonias, caseros particulares. Como antes cualquier persona o vecino podía ir sin invitación, a ella le gustaba salir en esos eventos. Solo iba a bailar y se regresaba a su casa. Ella me contaba que esperaba que su madre se durmiera para poder salir cada vez que ella escuchaba una música de bailes. Ella me contó que no pedía permiso, que solo esperaba que su mamá se durmiera y se salía con sus botas vaqueras en las manos y se salía silenciosamente y luego se dirigía al lugar donde se escuchaba la música. Una noche, dice que cuando ella estaba dormida, la despertó una música. Me dijo que se escuchaba a la cuadra de enseguida, de donde ella vivía. Entonces se le hizo fácil agarrar sus botas y salirse. Cuando se puso sus botas, fue a buscar la fiesta, pero cuando llegó a la cuadra de enseguida, vio que no había fiesta. Y la música que se escuchaba era en la otra cuadra. Conforme iba caminando, vio que todas las calles estaban alusadas y las personas afuera de su casa, platicando y los niños jugando. Ella pensó que por qué estaría la gente tan tarde afuera, pero siguió caminando, por lo que conforme estaba caminando, la música se escuchaba cada vez más cerca. Cuando pensó que ya iba a llegar, vio un salón muy conocido en Ciudad Juárez, de esa época, con las luces encendidas y con la música que ella escuchaba. El salón se llamaba Canuris. Dice que ella cuando apenas puso un pie en la entrada vio que todo se apagó y se le hizo muy raro, que el salón estaba vacío y que la música dejó de escucharse. En ese momento se dio cuenta que había caminado mucho, como aproximadamente de 5 a 8 kilómetros de su casa. Obviamente se asustó y pensó, ¿cómo me regreso a mi casa? ¿Y si me voy por el camino donde vine? Cuando volteó hacia atrás, el camino que había estado iluminado ya no lo estaba, estaba completamente oscuro. Ella quería caminar de vuelta, pero ¿cómo? Si no se veía nada. En eso apareció una persona de su barrio conocido como Chemis. Era un tirolón. Actualmente se conoce como panillero. Chemis le preguntó qué estaba haciendo ahí y tan tarde, por lo que ella contestó que no sabía. Chemis dijo, te voy a llevar a tu casa. Y sacó una navaja y le dijo que viera lo que viera y escuchara lo que escuchara, que no volteara hacia atrás. La agarró fuertemente de la mano y se la llevó. Mi abuela me dijo que había pasado por lomas, arroyos, que nunca pensó que había caminado tanto, y las calles alusadas y las personas que estaban afuera nunca lo estuvieron. Cuando llegó a su casa, Chemi le dijo, métase y enciérrese bien, que para la otra sí se la lleva el diablo. Ella no le contestó nada, solo se fue a dormir las pocas horas que alcanzó, porque cuando estaba llegando a su casa, Chemis le dijo, es noche, es medianoche, son las 3 de la mañana. Desde ese momento, mi abuelita siempre pidió permiso para salir, acompañada de su hermano mayor, y aún a sus 70 años, ella sigue avisando a dónde va y con quién va, y llega antes de que oscurezca. ¿Será un ángel? Fue su ángel de la guardia, aún no lo sabe. Dice que veía pasar al pandillero, pasar por su casa y solo se le quedaba viendo, como si él no recordara nada de ella, pero ella sí lo recordaba a él. Entonces, ¿alguna vez te ha pasado a ti algo así? ¿Te daría miedo? ¿Qué sentirías tú si a mitad de la noche estuvieras solo y por el camino donde pasaste ya no está? ¿Qué harías? Los árboles pueden ser tenebrosos por las noches, pues sus ramas aparentan algo que no son. Ilusiones. A veces ves algo más que solo ramas. Cuando Alejandro vino al mundo, el roble ya estaba en el jardín. A nadie le extrañó que el chico le temiera, pues era más grande que él, y sus ramas parecían brazos estirándose para alcanzar algo.
Pensaron que al crecer olvidaría el miedo, pero no fue así. El niño se negaba a salir al jardín. Decía que el árbol quería atraparlo, intentando entrar por la ventana. Hasta la cubrió completamente con un mueble, y a veces lo encontraban dormido en la tina del baño. Nadie pudo creer su historia, así que él simplemente se dedicó a fingir que todo estaba bien. Pero el chico no se quejaba más. Todos dieron por olvidado el asunto, hasta que el pequeño desapareció. La ventana estaba rota. Había algunas hojas del roble en el suelo y señales de arrastre por el patio, las cuales llegaban también hasta el árbol. Aún así nadie quiso mencionar la relación evidente. Declararon al chico como perdido, iniciando el protocolo policíaco para su búsqueda, pero esta no obtuvo ningún resultado positivo. Con el paso de los días, solo la madre reaccionó que su hijo no estaba mintiendo. Las pruebas hablaban por sí solas. Incluso había pasado tanto tiempo mirando con desconfianza al roble, que vio a las ramas cambiar de posición más de una vez. Así que tomó una hacha y fue a darle fuerte al tronco. Por su herida brotó sangre. Las ramas se extendieron asustadas y la mujer golpeó con más fuerza, pero poco podía hacer para derribar al gran roble. La madre cayó de rodillas al suelo, llena de decepción, pero entonces vio frente a ella otra oportunidad. Removió la tierra con mucho ímpetu para descubrir las raíces del árbol, pero jamás imaginó encontrarse con tal escena. El cuerpo de su hijo yacía ahí, entre las raíces, ya casi seco, pues éstas alimentaban el roble con la sangre del chico. Esto había sucedido por muchos años, porque aparte se encontraron 14 cuerpos más, justo igual al número de ramas que el árbol tenía. Con tan solo unas simples frases se puede dejar a alguien sin aliento y transmitir alguna historia o suceso aterrador que logre mantener despierto a alguien durante la noche sin poder dormir tras haberlos oído. Hoy te contaré un relato que te perturbaría si fueras esa víctima. Una tarde Becca trabajaba en su oficina. Nada fuera de lo común, todo en orden. El escritorio, las sillas, la computadora, al frente de ella una ventana por la que se miraba al fondo del galpón. Los ruidos extraños siempre estaban presentes. Era un lugar de trabajo con muchas máquinas. Ya estaba acostumbrada. A mano izquierda la puerta principal, mitad de vidrio, mitad de hierro. Ese día en particular se sentía más ruido de lo normal. El trabajo era incesante fuera de la oficina. El sol entraba por los vidrios de la puerta y se reflejaba en la pared que quedaba a su derecha. El ruido estaba tormentoso, la ponía de mal humor. Sin querer, miró hacia aquella pared. Vio entonces una sombra extraña, con forma de cabeza humana. Inmediatamente volteó la mirada hacia la puerta y no había nadie. Algo realmente extraño, pero tenebroso. La sombra no se movía, era como si la estuviera vigilando. Se paró entonces, con algo de miedo hacia la puerta. No había nadie, ella estaba en lo cierto, pero aun cuando se parara entre la puerta y la pared, la sombra seguía estando allí. Se movía, se ubicaba, pero no desaparecía. Asustada intentó salir de la oficina para llamar a alguien, y la sombra se puso frente a ella. Crecía de tamaño, casi la arropaba, no la dejaba salir. Quiso gritar y no pudo. El ruido afuera, el galpón cesó. Era como si se hubiera quedado sola. Peor aún, sintió que se iba a desmayar. Sin perder de vista a la sombra, se sentó nuevamente en su silla. En un momento se dio cuenta que la sombra estaba de nuevo reflejada en la pared. Se le ocurrió esperar que el sol cayera para verla desaparecer, y no sucedió. Con la luna, la sombra permanecía en su lugar, pero entonces pudo salir. Tenía que ir a descansar. Esto nunca se lo contó a nadie,
Al día siguiente, al llegar a trabajar, apenas se sentó en el escritorio y la sombra apareció. Así pasaron los días y se acostumbró a su presencia. No la retó jamás. Se quedó con la sombra, con su acompañante eterno, la sombra que nunca se fue. Dime, ¿alguna vez te has sentido así con algún fenómeno paranormal que crees que te está vigilando desde la sombra? Podría estar pasando en estos momentos.